Bien, momento de revisar noticias internacionales y comenzamos revisando lo que ocurre en Europa porque los ojos del mundo están fijados en estos momentos en Ucrania. Esto luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica durante este sábado ante el temor de una invasión de Rusia a Ucrania. Por un lado, según la Casa Blanca, Joe Biden advirtió a Vladimir Putin que Estados Unidos va a responder de manera decisiva e impondrá rápidos y severos costos a Rusia si es que llega a traspasar la soberanía ucraniana, mientras que Moscú acusó un auge de la histeria de Washington sobre los temores expresados por Estados Unidos porque reiteraron que una invasión no está dentro de sus planes. Ahora, pese a que los mandatarios hablaron por más de una hora por teléfono, aparentemente no hubo ningún avance concreto para atenuar la tensión entre Occidente y Rusia y que tras la llamada no hubo básicamente un cambio relevante, un cambio fundamental sobre lo que está ocurriendo en esa frontera. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Si Rusia está genuinamente interesada en resolver esta crisis creada por ellos mismos a través de la diplomacia, estamos dispuestos. Pero debe ser en un contexto de desescalada. Hasta ahora, solo hemos visto una escalada por parte de Moscú. Es un momento crucial y estamos preparados para cualquier cosa. El tema es que la posibilidad de una guerra llevó a varios países, no solamente Estados Unidos, sino que, por ejemplo, también Holanda, Reino Unido, Alemania e Italia, también Nueva Zelanda, a recomendar a sus ciudadanos a que salgan de Ucrania de inmediato, mientras que la embajada estadounidense en la capital ucraniana, es decir, la ciudad de Kiev, ordenó este sábado además la retirada de su personal no esencial, algo que, ojo, también hicieron durante este domingo, durante la mañana de este domingo, Canadá y también Australia. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Debo hablarle a la población como presidente y yo le digo la verdad a los ciudadanos. Y la verdad es que tenemos distintas versiones. Ahora, el mayor enemigo de la gente es el pánico en nuestro país. Y toda esa información no nos está ayudando. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué se debe esta nueva tensión? Lo vamos a revisar justamente en detalle en nuestro wall, pero antes, para poder entender este conflicto, para ponernos un poco en el contexto, hay que dejar en claro que Ucrania se convirtió en un estado independiente tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Es decir, justamente todo este territorio era una sola población y tras la creación de la frontera, muchas familias en ese año, en el año 91, quedaron separadas. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a explicar en detalle nuestro wall. Tenemos acá Rusia, justamente tenemos acá en la frontera más del oeste a Bielorrusia, que es un importante aliado del Kremlin. Posteriormente tenemos Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania. Todo este sector verde, este territorio verde es Ucrania. Y acá, ojo, porque hay una península que es un territorio completamente clave, que es precisamente este rojito que tenemos acá abajo en la frontera sur, que es la península de Crimea. ¿Por qué es tan importante? Porque fue anexada en el año 2014 por el ejército ruso. Bueno, el tema es que desde noviembre del año 2021, Estados Unidos ha detectado movimientos inusuales de tropas rusas en la frontera con Ucrania. ¿Y qué es lo que dice justamente Ucrania? Que se sienten acorralados. Y eso justamente lo que vemos acá con estas imágenes es que precisamente en el norte, en la frontera norte de Ucrania, por supuesto con Bielorrusia, tenemos que hay maniobras rusas del ejército, tenemos que en toda entonces la frontera este también existe presencia de los militares, de los soldados de Rusia justamente en su frontera, y abajo en el Mar Negro también entonces tienen presencia las tropas rusas justamente en la frontera con Ucrania. El tema es que según las propias cifras entregadas por el Pentágono de Estados Unidos, son estas cifras que vamos a pasar a revisar acá, Rusia tendría ya desplegado en toda esa frontera que yo les explicaba cerca de 94.000 soldados a la fecha. Entre ellos, 3.500 paracaidistas, 1.200 carros de combate, 330 aeronaves, 75 buques de guerra y 6 submarinos en toda la frontera, es decir, norte, este y sur, justamente en el territorio ucraniano. Ahora, ante estas cifras, ¿qué responde Rusia? Que tiene la libertad de realizar maniobras dentro de su territorio y que no planea
una invasión. De hecho, acusa que es Occidente los que están tratando de aumentar de manera innecesaria las tensiones al entregar armamento moderno a Ucrania. Bien, cambiamos de tema, nos vamos ahora a Francia porque ahí los vemos en las imágenes. Las protestas contra las restricciones del COVID-19, que por cierto, ya lo vamos a revisar, que son este movimiento que nació justamente en Canadá, ahora llegó a la capital francesa, llegó a la ciudad de París, a pesar, ojo, de que las autoridades afirmaron expresamente su prohibición durante este fin de semana. De hecho, como vemos, centenares de manifestantes llegaron hasta el Arco del Triunfo, este icónico símbolo de la ciudad de París, y coparon además también la avenida de los Campos Elíseos, obligando a la policía a utilizar gases lacrimógenos. De hecho, a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, la policía, que desplegó cerca de 7.000 unidades para intentar contener las protestas del fin de semana, comunicó que impidió la entrada de transportes que se dirigían justamente por las principales arterias de la ciudad de Las Cruces. Bueno, y ahora sí nos vamos a Canadá porque justamente continúan las manifestaciones en contra de lo que yo les mencionaba, que también se han visto en hartos países del mundo, como yo les mencionaba en Francia, que es justamente contra las medidas sanitarias, principalmente la vacunación obligatoria para ciertos rubros laborales. El tema es que durante este fin de semana la policía comenzó ya a desalojar los camiones que desde hace 6 días bloquean el puente internacional Ambassador, que es justamente, para que se ubiquen bien, el que conecta Canadá con Estados Unidos. Bueno, el bloqueo del puente que liga Windsor con Detroit es una de las acciones que el movimiento antivacuna y camioneros opuestos a las medidas contra la pandemia han protagonizado en las últimas 2 semanas, causando, la verdad es que, graves consecuencias a la economía no solamente de Canadá, sino que también a la de Estados Unidos. De hecho, el viernes el primer ministro de ese país, de Canadá, Justin Trudeau, conversó con el presidente Joe Biden y se comprometió a poner punto final a este bloqueo. Bueno, y nos vamos ahora a Italia porque, como dicen por ahí, Venecia tiene carnaval. Este tipo de carnaval que es completamente tradicional en este país, porque este fin de semana comenzó, yo les decía, este icónico festival de las máscaras, y con estas coloridas y producidas máscaras las personas salieron a pasear por las calles de la ciudad. Según varios asistentes a esta edición, la llaman el Carnaval de la Esperanza, considerando que la celebración de este festival representa de alguna manera el regreso a la normalidad después de que la pandemia del COVID-19 azotara las 2 últimas ediciones. De hecho, la tasa de nuevas infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 en Italia ha disminuido de manera gradual en las últimas semanas, lo que llevó a que, por ejemplo, Roma levantara esta semana la obligación de usar mascarillas al aire libre en la mayoría de los escenarios.